Bien, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Buenas tardes a Carva, buenas tardes a Amadeu, a Araceli y las otras personas que están aquí. Muchas gracias por estar hoy aquí y sobre todo gracias a la doctora Elena Campos, que ella es la que nos va a presentar esta conferencia que tiene que ser la primera de este ciclo dedicado a todo el ámbito de alimentación, nutrición, inmunonutrición, etcétera. Y sencillamente no pudo ser porque el día 4 de noviembre fue aquel día también de alertas en las que sencillamente pues ella estaba a punto de coger el tren y tuvimos que suspender el viaje in extremis y demás. Por lo tanto, muchas gracias de estar aquí, sobre todo gracias a todos ustedes. Bien, la doctora Campos, ella es investigadora postdoctoral en lo que es el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, es uno de los grandes centros de investigación de España. Entonces, ella estudió biotecnología y después hizo su doctorado ya en el ámbito de las biociencias moleculares, todo en el ámbito de biomedicina. Y estudió en Salamanca, después en la Universidad Autónoma de Madrid y después ha realizado estancias formativas en otros lugares. Además, ella realizó un máster y lo cual es importante, un máster en todo lo que es la gestión de investigación, desarrollo e innovación. Y ella concretamente está especializada en esto de lo que nos va a hablar del sistema inmunitario, que digamos, es otro de los grandes desconocidos, pero que realmente es uno de los elementos que nos ayuda a ser como somos y a protegernos de todo lo que es nuestro entorno. Y aquí recuerdo pues, en la conferencia que hicimos de la extensión Marcos de Inmunonutrición, que ella nos decía, miren, es que la alimentación es una cosa y la nutrición es esta, y la nutrición es otra. Y por lo tanto, de alguna manera, esto es así. El mundo externo es uno y evidentemente nosotros somos diferentes. Entonces, lo que yo querría destacar, sobre todo, que además de sus publicaciones científicas y demás, la doctora Campos, y esto lo digo por un aspecto, por una cuestión que hoy está corriendo en lo que son las redes sociales, porque sencillamente en las redes sociales hoy está habiendo un tuit y unos WhatsApps en las cuales no lo pueden ver, pero aquí se dice, es una esquela, a ver si esto se puede ver, no, no, no se verá, es una esquela en la cual se dice conocimiento científico fallecido en redes sociales, RIP. Su esposa, la universidad y sus hijos, el CSIC, la EMET, la Asociación Española de Vacunología, el Instituto de Salud Carlos III, lamentan su pérdida. Es decir, en estos momentos todos somos conscientes que las redes sociales tienen un impacto muy importante en nuestras vidas y precisamente la doctora Campos es la responsable de una asociación para proteger sobre todo a los enfermos de terapias pseudocientíficas. Es decir, y esto es algo que hay que agradecerle porque esta es una asociación sin ánimo de lucro que sobre todo lo que busca es evitar que, bueno, pues nuevas víctimas a causa de técnicas o de actitudes que no tienen aval científico o que de alguna manera está demostrada su ineficacia clínica, sobre todo con todo el tema de lo que se denominan terapias alternativas o complementarias. Entonces, bueno, pues todos somos conscientes y hemos conocido casos realmente en los que, bueno, pues ha habido personas pues que han tomado consejos pues sencillamente no muy adecuados respecto a lo que es la lucha contra determinadas enfermedades. Muy bien. Pues hoy la doctora Campos pues, nos va a explicar, sencillamente nos va a hablar de este libro que ella realizó sobre el sistema inmunitario y ella concretamente nos va a hablar de por qué falla el sistema inmunitario. El sistema inmunitario, pues sencillamente sabemos que es el sistema que nos protege a todos nosotros de invasores externos como bacterias, virus, hongos y toxinas, o sea, toxinas todos aquellos tipos de sustancias químicas producidas, por ejemplo, por microbios y demás. Y por lo tanto, el sistema inmunitario
pues está constituido por diferentes órganos, células, proteínas, que todas actúan conjuntamente y demás. Y entonces, el sistema inmunitario es de dos clases, el que es innato, es el que nacemos y sencillamente, y después tenemos el adaptativo. Y este adaptativo es el que de alguna manera está expuesto a microbios o a sustancias químicas que liberan los microbios y entonces él se va adaptando y va configurándose. El problema con el sistema inmunitario es que sencillamente debido a determinadas situaciones, como puede ser el tema de factores genéticos, el tema de temas hormonales o el tema ambientales, o el tema por asuntos ambientales, por ejemplo, infecciones, fármacos, por temas nutricionales, por temas de tóxicos o sencillamente por el tema de estrés. Sencillamente el sistema inmunitario puede llegar a un momento en que en vez de reconocer y luchar contra esos agentes externos, sencillamente se vuelve de alguna manera contra nosotros mismos. Y de ahí empiezan a aparecer múltiples, hasta más o menos más de 200 enfermedades autoinmunes como algunas de las más famosas, como es la diabetes o, por ejemplo, la artritis reumatoide, que en definitiva lo que significan estas enfermedades es que sencillamente ahí hay una inflamación del cuerpo de todo tipo de órganos, ya sea desde los pulmones, desde el hígado, en fin, todo eso. Y esto ya no tan solo las articulaciones, que también, porque muchas veces este tipo de enfermedades, por ejemplo, en este caso la artritis reumatoide, se confunde con la artrosis. Todos tenemos artrosis, porque evidentemente nuestros mecanismos, lo que es las rodillas, las manos, las muñecas, los codos, etcétera, bueno, pues el sistema, pues quieras o no, pues va envejeciendo y todos podemos tener esos problemas de artrosis. Pero esos problemas es una cosa y la artritis reumatoide, por ejemplo, en este caso es otra. Por lo tanto, sencillamente hemos de ser muy conscientes de que el sistema inmunitario también se ha de cuidar. Y ahí me refiero a la conferencia de la doctora Ascensión Marcos, cómo sencillamente determinados tipos de alimentación sencillamente ayudan a que ese sistema inmunitario sea mucho más robusto. Por lo tanto, yo le agradezco mucho a la doctora Campos, primero por estar en esta línea de trabajo, de intentar entender qué es el sistema inmunitario, porque es algo realmente de una complejidad absoluta, porque no es un elemento solo, y dices, no, mira, es que es el corazón, es que son los riñones, es que es esto, y yo puedo estudiar, no, no, aquí intervienen muchos más factores, pero sobre todo también quiero agradecer a la doctora Campos este hecho de esta valentía de ponerse al frente de esta asociación para luchar contra el tema de las terapias pseudocientíficas que en estos momentos tristemente están haciendo mucho daño y que todos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, recibimos al día múltiples consejos. No, usted, el mejor alimento que las legumbres es tal, o si usted tiene artritis, usted tómese tal, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de esas cuestiones no tienen ningún tipo de fundamento científico. Por lo tanto, muchas gracias, doctora Campos, por estar aquí y compartir su experto conocimiento con todos. Y tal como nos ha indicado, pues ella en un determinado momento tendrá que dejarnos porque tiene que irse al hospital a trabajar y demás, y por lo tanto, pues ella concentrará su intervención en unos minutos y después ya podemos hacer unas preguntas y demás, pero ya le digo que en un determinado momento tenemos que cortar porque ella tiene que marchar al hospital. Muy bien, doctora Campos, pues nada, muchas gracias. Yo cierro ya el micrófono y también la cámara y demás, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. De hecho, has hecho un resumen de la charla estupendo, la verdad. Y bueno, es una pena no poder estar allí físicamente, porque quieras que no, pues ver las caras a la gente, pues es más ameno y también creo que nos ayuda a explicarnos a todos mejor, tanto a ponente en este caso, como a quienes estáis siguiendo la conferencia, y también a la hora de realizar preguntas. Entonces, bueno, pues lo único, comentar que el hecho de que sea online, pues que tampoco limite esa curiosidad, porque estas charlas se hacen para eso, para que todo el mundo aprendamos, tanto vosotros como los que estamos de esta parte, y así podamos identificar un poco, pues, qué es lo que más os interesa, en lo que pueda haber a lo mejor un poco más de confusión, más dudas,
y eso, pues que no os cortéis. De hecho, tengo el chat abierto, con lo cual intentaré estar pendiente por si van surgiendo así dudas a lo largo de la charla, pues poder ir respondiendo y que luego tampoco se queden en el tintero. Y bueno, pues como han presentado, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y antes de iniciar la charla propiamente dicha, pues quería comentaros un poco pues, por qué estoy dando esta charla, ¿no? O sea, qué es lo que me ha llevado a trabajar o a estar pues, en esta posición. No sé si veis el puntero, espero que sí, si alguien puede responder. ¿Lo veis? Sí, 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 se ve el puntero. sí, sí. Bueno, pues en mi caso estudié en la universidad, la hice en la Universidad de Salamanca y ya en tercero de carrera me incorporé al Centro de Investigación del Cáncer, donde lo que hacíamos era modificar genéticamente ratones para humanizarlos, es decir, para intentar reproducir enfermedades humanas en modelos animales con los que poder trabajar y que fuese pues, más rápido obtener resultados. De hecho, en concreto, en lo que trabajábamos nosotros era en la teoría de las células madre del cáncer y para ello lo que hacíamos era identificar, o bueno, a partir de estudios científicos, se identificaban qué genes se creía que estaban relacionados con un determinado tipo de cáncer de la sangre y esas modificaciones genéticas las reproducíamos, las inducíamos en los genomas de los animales para poder modelizar la enfermedad y así tener un modelo de estudio, pues digamos, más preciso y poder determinar más finamente cómo contribuyen diferentes mutaciones genéticas al desarrollo tumoral y, por supuesto, si el modelo funcionaba y reproducía la enfermedad, poder aplicar tratamientos más dirigidos. Desde ahí, cuando terminé la carrera, me mudé a Madrid, al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, me incorporé al programa de interacciones con el entorno y dentro de ello a la unidad de desarrollo y función del sistema inmunitario. Es decir, que aquí es donde, digamos, empiezo más de lleno a dedicarme a la investigación en saber cómo se desarrolla, o sea, cómo se genera, cómo funciona y cómo falla el sistema inmunitario. Comenzamos trabajando en enfermedades raras y cáncer, porque en el caso de muchas enfermedades raras, o sea, lo que hacen es provocar disfunciones, fallos en la función del sistema inmunitario y algunos cánceres relacionados con enfermedades raras, o sea, algunos cánceres, algunos genes relacionados con enfermedades raras también están implicados en desarrollo tumoral por exceso de función, generalmente. Pasados unos años, de hecho, pues un par de años antes de que se iniciase la pandemia de la COVID-19, me cambié de grupo y empezamos a trabajar en la respuesta inmunitaria frente a infecciones virales para poder identificar correlatos de protección y susceptibilidad al desarrollo de infecciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo largo, o sea, todos los días de nuestra vida, y de hecho dentro de nosotros mismos, tenemos más microorganismos, ya sean bacterias, virus o incluso tipos de hongos, que células humanas. Con lo cual, hay que saber por qué en unos casos se produce enfermedad, por qué en otros casos no, y también de cara a enfermedades que sean emergentes, como pudo ser la COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, en unas personas, a pesar de estar vacunadas, eran vulnerables a desarrollar la patología, la COVID-19, mientras que en otros casos, pues sí que había protección por la vacuna. Entre estos, digamos, factores que de alguna manera condicionan nuestra capacidad individual de responder frente a determinados tipos de infecciones, pues están, por ejemplo, la edad, el sexo o la tenencia de patologías previas, por ejemplo, pues inmunodeficiencias parciales. Hace, pues, un par de años, el CSIC me encargó de alguna forma si podía pues hacer una guía, un manual en que se explicasen pues de una manera sencilla, clara, los conceptos esenciales que integrarían el sistema inmunitario. Y bueno, pues espero haber contribuido con este libro de la colección ¿Qué sabemos de? Y que al fin y al cabo pues es lo que da lugar a estos ciclos de conferencias. Y ya simplemente por curiosidad, porque muchas veces me lo preguntan, pues por mi acento evidentemente no soy de Madrid y tampoco soy de Salamanca, soy de Extremadura, de un pueblecito muy pequeñito de Cáceres,
que si estuviese ahí de manera presencial, bueno, pues a lo mejor os podía preguntar más directamente si hay alguien también de la zona y luego poderlo saludar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí, pues es lo que hay. Y ahora ya sí, entrando un poco más a la charla, está dividida en 4 bloques. El primero de ellos es para hablar sobre el origen y evolución del sistema inmunitario en general. Luego pasaríamos a otro bloque para saber cómo funciona el sistema inmunitario en cada uno de nosotros, dónde está y en qué consiste eso que llamamos inmunidad innata y lo que llamamos inmunidad adaptativa. Pasaríamos ya a un tercer bloque en que quería comentaros pues, las limitaciones y los fallos del sistema inmunitario en, en los casos que considero que pueden ser pues, de mayor trascendencia social, quizás pues, porque haya pues, más tipos de este tipo de enfermedades y patologías, o porque considere que, pues, que son bastante curiosas, pues, como por ejemplo eso que pasa cuando hay un fallo inmunitario de los que llamamos primarios, con los que nacemos, por qué se producen las enfermedades autoinmunitarias o las alergias, cómo contribuyen el sexo y la edad, qué pasa cuando nos trasplantan con un órgano o un tejido de otra persona o durante el embarazo, y luego también pues estrategias terapéuticas como pueda ser la vacunación o la inmunoterapia. Y por último, y efectivamente pues teniendo un poco más que ver con ese activismo que también realizamos algunas de las personas que nos dedicamos a hacer investigación, pues hablar un poco de lo que a mi juicio es un deshonroso marketing comercial que se usa para abusar de la necesidad de las personas por querer estar protegido y querer estar sano, querernos tratar. Y bueno, pues se utilizan muchos conceptos relacionados con la inmunología para vendernos productos que realmente no han demostrado que funcionen o incluso han demostrado que no funcionan y que nos los venden bastante caros. Comentado esto, origen y evolución del sistema inmunitario. Lo primero, definir qué es el sistema inmunitario, qué entendemos como sistema inmunitario, que sería el conjunto de herramientas, órganos, tejidos, células o productos celulares que tiene nuestro cuerpo para defenderse y protegerse frente a aquello que identifica como dañino. Y ojo que estoy diciendo aquello que identifica, no que lo sea, puesto que en algunas ocasiones el sistema inmunitario falla y puede fallar por falta de función o por exceso de función. Por exceso de función, pues por ejemplo, en el caso de las alergias, que lo veremos después. En ese caso, el sistema inmunitario identifica como potencialmente dañino pues un grano de polen o los ácaros del polvo y actúa en consecuencia de manera exagerada, produciendo también una enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sistema inmunitario no es inmune. De hecho, si el sistema inmunitario fuese inmune, enfermedades como el cáncer o las enfermedades infecciosas no existirían porque estaríamos protegidos frente a ellas. ¿Y desde cuándo existe el sistema inmunitario? Pues el sistema inmunitario no solamente lo tenemos los seres humanos, es evidente, es algo que ha ido evolucionando a lo largo de la evolución de los seres vivos. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, es una imagen de microscopía electrónica y lo que se ve aquí, que parece como una especie de cilindro, perdón, es una bacteria, Escherichia coli, de las cuales tenemos millones en nuestro intestino. Y lo que veis, estas partículas como cuadraditas que hay en torno a la bacteria, son virus. Un tipo de virus, los fagos, que únicamente atacan a las bacterias. ¿Y qué es lo que hace la bacteria para defenderse? Pues cuando estos virus introducen en la bacteria su material genético para poderse reproducir, para poder multiplicarse, lo que hace la bacteria es activar un sistema para trocear ese material genético y así evitar que la información genética del virus controle a la propia bacteria para seguir difundiendo la infección. O sea que las bacterias también tienen de alguna manera mecanismos de defensa. No solo las bacterias, también en las plantas se identifican mecanismos de defensa. Defensa que en este caso están mediadas por unas proteínas que se llaman defensinas y que no solamente tienen las plantas, sino que también las tenemos los animales mamíferos. Se han ido, al ser buenas en sus funciones contra virus, bacterias u hongos que atacan, pues en este caso las plantas,
y no solo las plantas, repito, este sistema se ha mantenido a lo largo de la evolución y actualmente también lo tenemos pues los seres humanos. Y un poquito más adelante en la evolución, pues hace unos 750 millones de años, se estima que aparecieron lo que se denominan toll-like receptors o receptores de tipo toll, que se identificaron en este insecto, Drosophila melanogaster, que a lo mejor vista así tan ampliada, pues no suena, pero os adelanto que es esa mosca minúscula que suele revolotear por encima de la fruta cuando empieza a oler a vinagre porque se pone putrefacta, pues son esos insectitos que están ahí, en los cuales ya encontramos un tipo de receptor que es capaz de detectar patrones que vienen contenidos en las bacterias y en otros microbios que son patógenos, capaces de causar enfermedad. Pues este tipo de receptores un poquito más evolucionados también se encuentran en los seres humanos. ¿Y a qué me quiero referir cuando hablo de patrones comunes de microorganismos que causan enfermedad? Pues a ver, aquí os iba a poner una imagen que a lo mejor cuando se la ve así a primera vista no vemos nada, pero si nos fijamos un poco, aquí tenemos la cara de un león. Entonces, claro, el sistema inmunitario, por intentar hacer una analogía, tiene que decidir si lo que ve a primera vista es un potencial enemigo, como pueda ser un león, y atacar en consecuencia, o si lo que ve es un campo de pasto que no tiene por qué resultarnos dañino ni peligroso. ¿Y qué es lo que hacen estos detectores que se han ido conservando a lo largo de la evolución? Pues están acostumbrados a detectar patrones generalmente relacionados con microorganismos patógenos que a lo mejor no lo son, pero por si acaso, estos detectores que tienen nuestras células los identifican como tales y responden. Un poquito más adelante en la evolución, pues hace unos 500 millones de años, eh, este tipo de detectores fue mejorando y ya no solamente era capaz de identificar patrones comunes a los microorganismos patógenos, capaces de causar enfermedad, sino que fueron capaces de irse adaptando al agente particular. Eran capaces de identificarlo parcialmente y además podían generar una memoria que se llama parcial del mismo. ¿Qué significa esto? Que una vez que el agente patógeno infectaba al organismo, había una serie de células que permanecían ya en el cuerpo preactivadas por si ese mismo agente patógeno volvía otra vez a infectarle, poderlo reconocer y responder más rápidamente. Todos estos adaptadores siguieron evolucionando, aparte de irse conservando parcialmente, y actualmente en los organismos mamíferos somos capaces de distinguir millones y millones de fragmentos de agentes patógenos que nos puedan ir infectando para mantenernos protegidos durante nuestra vida. Estos detectores, a medio evolucionar, digamos, entre insectos y ya los últimos mamíferos, se identificaron en estos seres con apariencia pues entre reptil y pez, que se llaman lampreas, todavía existen, y que son animales acuáticos sin mandíbulas. Serían el paso previo a los animales mandibulados como podamos ser nosotros. Visto un poco, pues eso, el origen de dónde procede el sistema inmunitario que actualmente nos acompaña a los seres humanos, y repito, que no solamente está en los seres humanos, sino que lo hemos venido conservando a lo largo de la evolución, porque gracias a eso somos capaces de sobrevivir en este mundo, pues ahora sí, ¿cómo funciona el sistema inmunitario humano? Como se comentaba en la presentación de la charla, quienes nos dedicamos a la investigación en inmunología distinguimos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En el primer caso, la innata debe su nombre a que nacemos con ella, es decir, genéticamente estamos ya definidos o predispuestos, tenemos una serie de células y de elementos con los que nacemos para estar protegidos como una primera barrera de defensa.
Entre estas primeras barreras de defensa las tenemos físicas y químicas. Por ejemplo, la piel es una barrera de defensa súper eficaz porque protege o nos protege de que microorganismos puedan acceder dentro de nuestro cuerpo. Por eso cuando se produce una herida, pues somos más susceptibles a que nos podamos infectar a través de ella porque ya la piel está rota, con lo cual los microorganismos pueden acceder directamente al torrente sanguíneo. Y por otra parte, también contamos, por ejemplo, pues con las mucosas en la nariz o la vagina, donde hay una serie de células que recubren estas zonas que secretan moco precisamente para que esa especie de gelatina contenga la entrada de microorganismos al interior de nuestro cuerpo. Y de una manera similar hace el ácido del estómago. En el estómago la acidez es altísima y lo es precisamente porque una de las vías principales de entrada de microorganismos dentro de nuestro cuerpo es a través de la ingestión oral del tubo digestivo. Comemos y si los alimentos no están, pues, digamos, limpios, higiénicos, o incluso por mucho que nos empeñemos en lavar, por ejemplo, pues la lejía, echarle unas gotitas de lejía para desinfectar y demás, siempre pueden entrar microorganismos que en el caso de la acidez del estómago, pues lo que hace es matarlos para evitar que nos podamos infectar a través de ahí. O las lágrimas. En el caso de las lágrimas, el exceso de sales que tienen también es para formar o hacer una barrera química para evitar la entrada de microorganismos a través pues, de los ojos. Incluso en las lágrimas también tenemos otras sustancias que son microbiocidas y que directamente son para inhibir la entrada de bacterias. Hay otra serie de herramientas que forman parte de esta inmunidad innata, en las que no voy a entrar, por ejemplo, el sistema del complemento. Y también tenemos una serie de células que están especializadas en eso, en detectar, matar o comerse directamente a microorganismos o incluso restos de células propias que estuvieran enfermas o dañadas y que sea preciso destruir. Todas estas barreras, incluyendo estas células especializadas, forman parte de esa inmunidad con la que ya nacemos y, como comentaba, su función principal es ser la primera barrera defensiva de inicio inmediato, está ahí siempre, y en cuanto detecta un patrón que pueda ser común a microorganismos patógenos, se activa, es decir, dispara sin mirar a quién. Lo que intenta es contener de manera localizada la infección o el daño mediante la inflamación, tumefacción o producción de calor. Y también lo que quiere es avisar a ese otro tipo de inmunidad, la inmunidad adaptativa, que es bastante más eficiente y que es la que es capaz de controlar las infecciones a medio o largo plazo. Y además es la que genera memoria y la que se induce por vacunación. Con las vacunas, de los dos tipos de inmunidad que tenemos, la innata se fomenta muy poquito o en muy corto espacio de tiempo y la que interesa fomentar es este otro tipo de inmunidad que se llama adaptativa y que veremos después. Entrando un poco a conocer, aparte de esas barreras físico-químicas, qué células especializadas del sistema inmunitario innato tenemos, pues, por ejemplo, y no pretendo que la gente se aprenda los nombres, simplemente, bueno, pues decir eso, hablar de la complejidad del sistema. Tenemos, por ejemplo, los eosinófilos, que son muy efectivos frente a parásitos, por ejemplo, el que causa la malaria, o leishmania, es otro parásito. Tenemos también basófilos y neutrófilos, que son muy efectivos frente al mintos, que es un parásito con forma de gusano, y frente a bacterias. Los mastocitos, que están muy implicados en las alergias. Tenemos otro tipo de células que se llaman asesinas naturales y se llaman así, con este nombre que da un poco de miedo, porque son unas células capaces de identificar células propias de nuestro propio cuerpo que estén o infectadas o dañadas, como por ejemplo las cancerosas. Y lo que hacen cuando las identifican es inducirles la muerte y matarlas. Y claro, una vez que matamos a las células que puedan estar infectadas o dañadas o que nos encontramos pues parásitos, bacterias u otros tipos de microorganismos que sea preciso eliminar, para eliminarlos, ¿qué es lo que hacen las células del sistema inmunitario? Comérselos. Y las células más especializadas en comerse a esos microorganismos para digerirlos y quitarlos del sistema son los macrófagos y las células dendríticas.
Para que lo veamos así con un ejemplo más claro, tenía un vídeo, espero que se vea, creo que sí. Y mirad, lo que hay aquí abajo, que señalo con el puntero, es un macrófago y lo que hace es extender como una especie de bolsa y va engullendo estas partículas pequeñitas, oscuras, que son bacterias. Y como veis, a medida que lo engulle, esos puntitos negros, las bacterias van desapareciendo dentro del macrófago, porque las va digiriendo. Y de hecho, a medida que las digiere, lo que hace es trocitos de esa bacteria, las va exponiendo, los saca a la superficie celular. Esto es un neutrófilo, otro tipo de célula inmunitaria innata que también tenemos en nuestro cuerpo, e igual lanza una especie de bolsa, que veis aquí, engulle lo que detecta como potencialmente dañino, lo va degradando poco a poco y los trocitos los expone en su superficie. ¿Y para qué expone esos trocitos en la superficie? Pues precisamente para avisar a ese otro tipo de inmunidad, la adaptativa, que va a identificar cada uno de los trocitos que ha expuesto la célula que se comió al microorganismo para así aprender a reconocerlo y a atacarlo de manera específica. Y aquí, pues claro, pasamos a ver cómo funciona esa segunda barrera de defensa que ya no detecta patrones comunes en microorganismos y los ataca sin saber qué es lo que está atacando, simplemente ataca, sino que en este caso la adaptativa aprende a reconocer qué microorganismo concreto nos ha atacado para, si vuelve a atacarnos en un futuro, saberlo contener cuanto antes, en horas o en días, como mucho a poder ser. Dentro de esta inmunidad adaptativa, que es la más evolucionada, encontramos también células especializadas, como en el caso anterior, pero en este caso estas células especializadas son los linfocitos, que estos sí que posiblemente os sonarán, puesto que se habló mucho de ellos durante la pandemia. De los que más se habló, pues fue de los linfocitos B, porque los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas, que de hecho tengo por aquí un esquema, la parte superior de la diapositiva. Son unas proteínas, unas moléculas, que lo que hacen es, por una de sus partes, identificar al agente dañino, se pega como si fuesen dardos alrededor de toda la superficie del agente dañino, lo bloquean e impide que ese agente pueda seguir infectando otras células de nuestro cuerpo y así bloquear la infección. Esto es lo que hacen los linfocitos B, que es una parte de las células que forman nuestra inmunidad adaptativa, y por otra parte tenemos los linfocitos T, entre los cuales se diferencian los que llamamos CD4 o colaboradores, que ayudan por una parte a los linfocitos B y por otra parte ayudan a los que se llaman linfocitos CD8 o citotóxicos, porque el papel de este otro tipo de linfocito no es secretar sustancias que se peguen al agente patógeno para bloquearlo, sino identificar células nuestras que puedan estar infectadas y matarlas. ¿Por qué son necesarias estas dos líneas de defensa? Pues porque los microorganismos, cuando acceden a nuestro cuerpo, pueden estar libres por los diferentes fluidos de nuestro cuerpo y en los tejidos, y si están libres, son muy útiles los anticuerpos porque se unen a la superficie del agente y ya bloquean su capacidad de infección. Pero si el agente infeccioso es, por ejemplo, un virus, en el caso de los virus, tiene que acceder dentro de una de nuestras células, por ejemplo, pongamos que es esta célula azul. Imaginemos que esta célula que está aquí en azul está infectada por un virus. Los virus sí o sí necesitan replicarse dentro de una de las células, no son capaces de reproducirse por sí solos. Entonces, claro, dentro de estas células, de nuestras células, los anticuerpos ya no pueden entrar, con lo cual es necesario que venga otro tipo celular, en este caso un linfocito T CD8, que identifique a la célula, perdón, a la célula dañada, que puede ser una célula infectada o una célula cancerosa,
y una vez que la identifica se pega a ella y empieza a liberar sobre esa célula dañada una serie de sustancias para matarla, que es lo que os voy a enseñar en este siguiente vídeo. Me voy a ir más o menos al segundo 35, por ahí, por aquí. Mirad, esto que ahora veis en rojo es un linfocito CD8 que está buscando una célula que esté dañada. O sea, los linfocitos dentro de nuestro cuerpo se van moviendo por nuestros diferentes tejidos hasta identificar, pues eso, una célula que o bien esté infectada o una célula cancerosa. Aquí en este caso ha identificado una, se pega a ella y empieza a secretar, a liberar una serie de sustancias que empiezan a generar poros, o sea, aberturas en esa célula infectada y así la lleva a la muerte. De hecho, esas sustancias que libera aparecen teñidas en rojo, son estos puntitos. Por daros así algún nombre, pues por ejemplo tenemos la granzima o la perforina, capaz de perforar, y cuando el linfocito CD8, en este caso en verde, se pega a la célula infectada o cancerosa, libera las sustancias y como habéis visto, eh, digamos, aquí lo que se representa es como un haz de luz y ese haz de luz es cuando justo el linfocito CD8 ha liberado las sustancias para poder matar y eliminar a la célula que tenemos infectada o dañada y así retirarla de nuestro cuerpo. Con lo cual, esto está pasando día a día en nuestro cuerpo, es algo fisiológico, completamente normal y tiene que ocurrir así para mantenernos sanos. Con lo cual, cuando se produce la enfermedad, es precisamente porque las diferentes barreras de defensa que tenemos en nuestro cuerpo no han sido capaces de bloquear el daño a tiempo. Y ahí, pues o bien manifestamos la sintomatología clínica de una enfermedad infecciosa o pues se produce un desarrollo tumoral. Como resumen de funciones de la inmunidad adaptativa, esta es la segunda barrera de defensa. Actúa una vez que ya se ha iniciado la primera, la inmunidad innata, que es la que avisa a la adaptativa. En el caso de la adaptativa, como decía, es una defensa específica, aprende a reconocer el agente patógeno al que tiene que atacar para generar memoria de él a medio largo plazo o incluso de por vida. Y así, si en una serie de años o pues si nos vacunaron durante la infancia, incluso en la vejez, si volvemos a estar en contacto con ese agente patógeno, estos linfocitos, los que hayan entrado en lo que se dice memoria, nos pueden proteger. Y como decía antes, es la que se induce por vacunación. Aquí os pongo pues el resumen. Inmunidad innata. Cuenta con las barreras físico-químicas, pues piel, mucosas, en el caso de las lágrimas, el ácido del estómago, una serie de células especializadas generalmente en detectar patrones comunes de microorganismos y comérselos para avisar a la inmunidad adaptativa que ya es la que se hace dentro de nosotros, o sea, con nuestras experiencias personales, nuestros linfocitos concretos van aprendiendo a ver qué es lo que nos ha ido infectando y pasando a lo largo de nuestra vida, y son estos linfocitos los que nos van a proteger a largo plazo y también los que se inducen por vacunación. ¿Cuál es la manera que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario, de protegernos pues, por todo nuestro cuerpo? Pues la manera más sencilla es a través de la sangre. La sangre tiene que llegar a todos los límites de nuestro cuerpo para mantenernos oxigenados y junto con la sangre, además de los glóbulos rojos para llevar pues, el oxígeno, también van las células inmunitarias. De hecho, las células inmunitarias son células sanguíneas. Y estas células inmunitarias, junto con el resto de las células de la sangre, se están produciendo durante toda nuestra vida en la médula ósea. Ojo, no confundir la médula ósea, que es la que se halla en el interior de los huesos largos, por ejemplo, en el interior del fémur, o también en el interior del esternón, que lo tenemos a nivel de las costillas.
con la médula espinal, que es la nerviosa. O sea, en este caso estamos hablando de la médula ósea, el interior de los huesos largos. Médula ósea, que es donde se producen las células de la sangre, que incluye a las células inmunitarias y también donde se van a acumular como reserva las células de defensa de memoria. O sea, cuando ya imaginemos, nos vacunan, generamos esa respuesta a la vacunación, se generan linfocitos específicos de memoria, pues muchas de estas células de memoria que nos van a proteger a largo plazo se van a acumular también no solamente en los diferentes tejidos del cuerpo para mantenernos protegidos, sino también se van a venir a la médula ósea. Y pues aparte de la médula ósea, hay otra serie de órganos y tejidos, que son tejidos inmunitarios, donde se dan principalmente las funciones inmunitarias que conocemos. Pues, por ejemplo, las amígdalas o los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos son los que se nos inflaman cuando hay alguna infección o algún daño en un momento X en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando nos viene a veces la regla, a nivel de la ingle, podemos palparnos como una especie de lentejita o incluso como un garbanzo un poco más grande, que es el ganglio linfático, pues donde drena, digamos, pues los diferentes tejidos van drenando a estas localizaciones para dar aviso al sistema de que algo raro está ocurriendo. O cuando nos vacunan, por ejemplo, en el antebrazo, hubo gente que en respuesta a la vacunación frente a la COVID-19, el ganglio axilar se les inflamaba en respuesta a la vacunación. O sea, la vacuna pues te la ponen como a este nivel y claro, el tejido, digamos, inmunitario más cercano a la zona de la inyección está a nivel axilar. Entonces, en esa zona se produce una respuesta inmunitaria en respuesta a la vacuna y eso quiere decir que está funcionando bien, se inflama, incluso nos lo podemos palpar. O si tenemos una infección de garganta o si tenemos una infección, pues, bucal, también nos podemos palpar los ganglios linfáticos que están como en esta zona de la cara, poco más abajo de las orejas, y ahí también nos podemos palpar un tejido que está ligeramente más duro y caliente, y ahí está teniendo lugar una reacción inmunitaria. Nuestros linfocitos están en contacto con las células de la inmunidad innata para aprender a saber qué es lo que tienen que reconocer, frente a qué se les está inmunizando y así podernos proteger después. Y luego, bueno, pues hay otra serie de tejidos, como por ejemplo el bazo o el timo, donde estos linfocitos también van a ir aprendiendo. Y por supuesto, en paralelo a toda la red de vasos sanguíneos que mueven la sangre en torno a todo nuestro cuerpo, también hay otra serie de, no sé, pues podría decir como de tuberías, hay otra red de vasos que se llaman los vasos linfáticos, que donde se va liberando líquido procedente de todos los tejidos del cuerpo y que puedan estar arrastrando restos de agentes, microorganismos que pudieran haber accedido a nuestro cuerpo y todos estos vasos están interconectados para poder dar lugar a las señales de alerta y que así nos podamos proteger. Ahora ya sí, conociendo un poco pues, bueno, las diferentes células, los dos tipos de inmunidad, innata y adaptativa, y las diferentes localizaciones en que tiene lugar la respuesta inmunitaria, pues de una manera más evidente y localizada, pues sí que podemos entrar a comentar cuáles son las principales limitaciones y fallos del sistema inmunitario. El, no voy a decir el primero de ellos, pero uno de los que son así interesantes y que pueden ponernos en problemas durante toda nuestra vida pues es cuando se da una inmunodeficiencia primaria, que es cuando nacemos con algún tipo de fallo genético que afecta a la función del sistema inmunitario. Cuando nacemos con este fallo, la inmunodeficiencia se llama primaria. Sin embargo, también se pueden producir ciertos tipos de inmunodeficiencias que conocemos como secundarias a lo largo de toda nuestra vida
causadas pues, por diferentes tipos de tratamientos. Por ejemplo, algún tipo de tratamiento inmunosupresor, como puede ser al tratar con corticoides. En el caso del cáncer, cuando el cáncer afecta a células del sistema inmunitario, como puede ser una leucemia, un linfoma, un mieloma, va a haber partes de las células inmunitarias que no estén funcionando como deben, con lo cual podríamos estar ante una inmunodeficiencia secundaria. En el caso de los trasplantes, en que nos tienen que inmunosuprimir para que no haya rechazos, o incluso algunos agentes, en este caso el virus de la inmunodeficiencia humana, que puede causar SIDA, pues en este caso este virus lo que hace es directamente infectar a un tipo de linfocito, los linfocitos CD4, que si recordáis de antes os comentaba que es el que se encarga de ayudar en sus funciones a los linfocitos CD8, capaces de identificar células enfermas o infectadas para destruirlas, y que también ayuda a los linfocitos B para producir los anticuerpos. Con lo cual, el virus del VIH, al atacar a este nexo necesario de la inmunidad adaptativa, lo que hace es pues debilitar toda la parte de nuestra respuesta, la respuesta que es capaz de generar memoria, y nos deja pues con una inmunodeficiencia pues secundaria. Concentrándonos en las inmunodeficiencias primarias con las que se nace debido a errores genéticos, muchas de ellas son enfermedades raras, y son enfermedades raras por su poca frecuencia en la población, y esta poca frecuencia en la población suele ser causada por la gravedad de este tipo de fallo genético. De hecho, en 2023 se habían ya caracterizado 485 inmunodeficiencias primarias. De hecho, son 50 más que 2 años antes. Y con este número no quiero preocupar, sino únicamente poner de relevancia el gran esfuerzo que se está haciendo desde la inmunología y los avances que se están haciendo para poner nombre, identificar y caracterizar cada uno de esos errores genéticos o combinación de errores genéticos que pueden llevar a nacer con un fallo inmunitario. Como comentaba, muchas de ellas pues, forman parte de las enfermedades raras por su gravedad, porque claro, ¿qué ocurre? Cuando el daño genético afecta a la inmunidad innata con la que nacemos, recordemos que este tipo de inmunidad es la primera barrera de defensa que tiene nuestro cuerpo para evitar la entrada de microorganismos y que la infección pueda progresar y diseminarse en nuestro cuerpo. Entonces, claro, cuando los fallos se encuentran a nivel de esta inmunidad, lo que ocurre es que los bebés y los niños suelen sufrir infecciones recurrentes muy graves e incluso letales. Y además son infecciones causadas pues, por parásitos, bacterias, levaduras u hongos o virus que en general no suelen producir ningún tipo de problema cuando el niño nace sano. Pero claro, cuando estos bebés nacen con este tipo de alteraciones, pues por ejemplo, el virus citomegalovirus, por poner un ejemplo, pues puede causar serios problemas. Dependiendo de qué tipo de la célula de la inmunidad innata esté afectada, la manifestación clínica que vamos a observar en estos niños va a ser diferente. Si, por ejemplo, fallan pues neutrófilos, eosinófilos o basófilos, generalmente lo que observamos son infecciones recurrentes por parásitos, bacterias, levaduras u hongos. Y si fallan las células asesinas naturales, que recuerdo que son capaces de identificar células infectadas o dañadas, ¿qué es lo que se ve? Pues que hay infecciones por virus de manera recurrente. ¿Y por qué por virus? Porque los virus necesitan infectar a nuestras células para hacer avanzar la infección dentro de nosotros. Y son precisamente estas células, las asesinas naturales, las que identifican a nuestras células propias infectadas. Con lo cual, cuando esta falla, lo que ocurre es que durante la infancia se observan ya infecciones por virus, pues básicamente de manera recurrente, crónica y, y graves. Cuando falla la inmunidad adaptativa, este tipo de fallos, al tratarse de la segunda barrera de defensa, son menos evidentes durante la infancia.
No siempre, pero suelen ser menos evidentes, a no ser que falle de manera completa, que entonces pues sí que se manifiesta también a nivel infantil. Cuando falla la inmunidad adaptativa, ¿qué es lo que suele observarse en clínica? Pues generalmente fallos vacunales. Nos vacunan, pero no generamos anticuerpos y una y otra vez nos seguimos infectando por ese agente frente al que nos han vacunado. Otra cosa que suele ocurrir es que padezcamos infecciones respiratorias de manera recurrente. Recuerdo que las principales vías de acceso de los microorganismos al cuerpo, aparte de a través de la piel, pues serían las mucosas, por ejemplo, a través de la nariz. Estamos constantemente respirando y cuando hablamos nos acercamos a las personas, con lo cual, pues es una vía de acceso rápida y directa, o por vía oral. Entonces, en el caso de que falle la inmunidad adaptativa, ya sean los linfocitos CD8 o también los linfocitos B productores de los anticuerpos, generalmente lo que se observa pues, es gente que casi siempre está enferma. O sea, siempre está enferma pues, por infecciones del tracto respiratorio, como si estuviesen constipadas, básicamente. Y este tipo de infecciones tiende a cronificar. No somos capaces de deshacernos de ese agente por mucho que nuestro cuerpo lo intente y evidentemente aquí pues hay que dar tratamientos oportunos. Sí, no sé si alguien quería hablar, ¿no? Pues sigo. Más limitaciones y fallos del sistema inmunitario. Si la diapositiva anterior era por falta de función del sistema inmunitario, en este caso, con las enfermedades autoinmunitarias y las alergias, lo que ocurre es que el sistema inmunitario identifica como dañino algo que en principio no lo es y no debería causarnos ningún problema, pero el sistema inmunitario excede en sus funciones, lo identifica como dañino y lo ataca. ¿Qué puede ocurrir? Pues en el caso de las alergias, que identifique el polen o los ácaros y actúe en consecuencia, o en el caso de la inmunidad, lo que ocurre es que nuestras células inmunitarias identifican partes de nuestras propias células o tejidos como si fuesen dañinos y empiezan a atacarlos. Y efectivamente, pues como comentaba el compañero en la presentación, en un tipo de diabetes o en la artritis reumatoide lo que ocurre es precisamente eso, que nuestras células del sistema inmunitario identifican, en el caso de la diabetes, a un tipo de célula del páncreas como si fuese dañina y entonces empieza a atacarla y claro, pues se produce la enfermedad. Para verlo un poco más en detalle, y en el caso concreto de la alergia, lo que ocurre es que tenemos, por una parte, la inmunidad innata con los mastocitos y por otra parte, desde el nivel de la inmunidad adaptativa a los linfocitos B productores de anticuerpos, es decir, de esas sustancias, de esas moléculas capaces de pegarse como un dardo al agente patógeno para bloquear que nos infecte. Pero ojo, porque ahora no estamos hablando de un agente patógeno, sino que ahora en el caso de la alergia estamos hablando de un grano de polen. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros linfocitos B empiezan a producir un tipo de anticuerpos, en concreto los de tipo IgE, que se van a unir al grano de polen, lo van a rodear y al rodearlo y bloquearlo, lo que están diciendo, la señal que están lanzando es a los mastocitos de que algo raro está en el cuerpo y que hay que atacarlo. Y claro, cualquier cosita rara, en este caso un grano de polen, recubierto de anticuerpos que se ha visto por un mastocito, lo activa a esta célula para que produzca histamina y otras sustancias proinflamatorias, precisamente para bloquear que, en este caso, el grano de polen, pues pueda seguirse o nos pudiera hacer daño. Realmente el grano de polen pues no nos iba a hacer ningún tipo de daño, pero el sistema inmunitario se confunde, actúa en exceso y inicia toda la cascada defensiva, con lo cual, bueno, pues tenemos la sintomatología propia de la alergia, que viene a ser pues una secreción excesiva de moco, inflamación, etcétera, etcétera, y que tenemos que tratarnos con antihistamínicos. Aquí en concreto, pues me gustaría añadir que en el caso de ciertos tipos de alergias, sobre todo alergias alimentarias, lo que se está haciendo es una terapia para desensibilizar al sistema inmunitario frente a aquello que provoca la alergia. En inmunología sabemos que
hay diferentes tipos de anticuerpos. Los relacionados con la alergia son los de tipo IgE, pero tenemos otros tipos de anticuerpos que se llaman IgGs. Y sabemos que cuando los linfocitos B, en lugar de IgE, producen IgGs, la alergia se contiene, o sea, no se inicia esta otra parte de la reacción. Entonces, lo que se está desarrollando ahora en clínica es reeducar a nuestro sistema inmunitario, a la inmunidad adaptativa, para que los linfocitos B produzcan, en lugar de los anticuerpos relacionados con la alergia, el otro tipo de anticuerpo y que así personas alérgicas a diferentes tipos de alimentos pues puedan tolerarlos. Esto mucho cuidado porque está una vía nueva que se está empezando a aplicar, pero se tiene que aplicar en clínicas. No podemos hacerlo de manera, digamos, pues como se quiera. O sea, tiene que ir súper vigilado. Por otra parte, pues bueno, vivir tiene un coste como es envejecer, y la competencia funcional de nuestro sistema inmunitario tiende a decrecer con la edad. Esta decadencia, pues no podemos considerarla una enfermedad propiamente dicha, porque es lo fisiológico, el sistema va envejeciendo y junto con él también nuestra capacidad de responder frente a nuevos microorganismos que nuestro cuerpo no haya visto antes. Vamos perdiendo competencia inmunitaria para desarrollarla de nuevo. Y luego aparte hay otra serie de factores, como el sexo, que también impactan. De hecho, bueno, pues no hace falta comentar que, o sea, está en los cromosomas sexuales, en el caso de XX, mujer, pues vamos a tener una serie de genes, y en el caso de XY varones van a tener otros genes en el cromosoma Y asociados al sexo. Pero es que resulta que en los cromosomas sexuales hay genes de respuesta inmunitaria. Entonces, dependiendo de si somos mujeres u hombres biológicamente determinados, vamos a tener diferente capacidad inmunitaria. Y por otra parte, también es importante el género, ya que el género determina las vías de entrada de microorganismos a nuestro cuerpo, aparte de alguna manera también, impactar en pautas de comportamiento e higiene. Por verlo así con ejemplos más concretos, pues desde que nos desarrollamos en el útero hasta que ya pues, nos hacemos mayores, nuestro sistema inmunitario, tanto a nivel de la inmunidad innata con la que nacemos, como a nivel de la inmunidad adaptativa que se va haciendo con nosotros, va habiendo variaciones. Cuando estamos en el útero, generalmente los varones suelen tener una mayor respuesta inflamatoria, es decir, innata, que el sexo femenino. Pero, por ejemplo, ya al llegar a la pubertad y sobre todo durante las etapas reproductivas, la inflamación se va a mantener un poquito más alta en los varones, pero en el caso de las mujeres es la inmunidad adaptativa la que suele ser más robusta que en el caso de los varones. ¿Y por qué es esto? Pues se cree que es porque en el caso de las mujeres, durante la cópula, pues digamos que tenemos mayor riesgo de recibir microorganismos y agentes infecciosos, con lo cual, no solamente en los seres humanos, sino por ejemplo en aves, durante la época de apareamiento, los linfocitos B, productores de anticuerpos, y también las respuestas de los linfocitos T suelen ser más elevadas en el género femenino que en el masculino. Y a medida que envejecemos, en ambos sexos, lo que ocurre es que los tejidos que producen y educan a las células inmunitarias envejecen, con lo cual cada vez vamos teniendo menor repertorio, menor variabilidad de las células adaptativas, con lo cual pues, nos hacemos un poquito más vulnerables a nuevos agentes infecciosos que puedan aparecer frente a agentes emergentes, por ejemplo. Eso para ambos sexos. Y si ya queremos ver las diferencias entre ambos, en el caso de los varones siguen siendo más proinflamatorios, de ahí también que tengan una mayor frecuencia de enfermedades de tipo cardiovascular, pero en el caso de las mujeres seguimos teniendo una mayor respuesta adaptativa, somos mejores haciendo anticuerpos, pero claro,
al tener o sea, al tener esa mayor respuesta, al seguir siendo más robustas con este tipo de inmunidad, también nos hace más susceptibles a las mujeres a desarrollar enfermedades de tipo autoinmunitario. De hecho, hay algunas enfermedades inmunitarias, como el síndrome de ojos secos, boca seca, en que se produce pues muy poco, o sea, se reseca pues la boca, ojos y demás, es autoinmunitaria y en ese caso creo que el 98% de las personas afectadas son mujeres. Con estas diferencias que tienen que ver con sexo, edad e incluso género, y que ya conocemos en los laboratorios de investigación, lo que se está trasladando también es a la clínica para que las nuevas vacunas y tratamientos se adapten a la edad. De hecho, por ejemplo, las vacunas frente a la gripe no es la misma la que se da en etapa infantil con la que se da en etapa adulta general con respecto a la que se da a la población anciana. O sea, están producidas de manera que se logre la mayor eficacia en función de la población diana a la que se dirige. Con respecto a los trasplantes y los embarazos, este es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y creo que es bastante interesante también así para la audiencia, porque tanto en el caso de los trasplantes como en el caso de los embarazos suponen un reto clínico en el caso de los trasplantes y también un reto biológico en el caso de los embarazos, puesto que en ambos casos se trata de células extrañas, ya sean de un donante o ya sea del bebé, de la persona embarazada, que tienen una genética diferente, al menos la mitad de su genética, si no completamente la genética, en el caso de los trasplantes o un embarazo por donación de embriones, que hace que los marcadores pues de esas células trasplantadas o el feto sean diferentes a los que tiene la madre. Y sin embargo, no se produce rechazo. No se produce rechazo. O sea, a ver, no se produce rechazo en el embarazo porque hay una tolerancia inmunológica que se llama. En el caso de los trasplantes, lo que hacemos es buscar a un donante que sea histocompatible y aparte se da un tratamiento inmunosupresor, pero claro, en el caso de un embarazo, aunque el feto, sus células sean diferentes a la de la madre, no podemos ni buscar esa histocompatibilidad porque es la genéticamente definida cuando se produjo el embrión y por otra parte tampoco la vamos a dar un tratamiento inmunosupresor y sin embargo la mayoría de los embarazos pues llegan a término y se producen sin problema. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues en el caso de la placenta, al igual que otros tejidos, como por ejemplo a nivel testicular o incluso del cerebro, son órganos que se llaman inmunoprivilegiados y se han ido desarrollando también a lo largo de la evolución. Y en este tipo de tejidos lo que ocurre es que de los, s- supongo que lo sabéis, pero bueno, o sea, en el caso de la placenta, las células de la placenta son también células o sea, son células fetales. O sea, tienes el feto, pero el resto de tejido placentario, su composición genética y por tanto los marcadores celulares son los del feto. Entonces, lo que ocurre en los límites de la placenta es que las células inmunitarias son tolerantes y están especializadas y únicamente se dan en este tipo de tejidos y o durante el embarazo. De hecho, en estas zonas lo que se producen son señales antiinflamatorias, precisamente para evitar este tipo de rechazos al feto. Hay también células que son específicas y que aparte regulan a la baja la actividad inmunitaria general para evitar que el sistema inmunitario de la madre ataque al feto. En concreto, con las células asesinas naturales son tolerantes, no atacan a otras células, digamos, que sean diferentes. Y, por ejemplo, pues en este caso de estas células asesinas naturales tolerantes, se saben que son imprescindibles para evitar rechazos, porque en modelos de ratón, de ratonas en este caso, preñadas, cuando estas células se eliminan, sí que se produce rechazo. Entonces, bueno, pues todo lo que es el proceso de embarazo ha evolucionado biológicamente para que en estas zonas limítrofes de la placenta se evite una respuesta inmunitaria del cuerpo materno frente a las células de los fetos. Y creo que esta era la última parte, vacunas e inmunoterapia.
saber un poco cómo funcionan. Como comentaba al principio, en el caso de las vacunas, lo que buscan es educar a nuestra inmunidad adaptativa. Recuerdo, la que está compuesta por los linfocitos CD8 capaces de identificar células infectadas o tumorales para destruirlas, o linfocitos B que producen anticuerpos para que bloqueen al agente patógeno que circula libre. Y pues eso, las vacunas lo que hacen es inducir o educar a estos linfocitos frente a aquello a lo que estamos vacunando. Hay dos tipos de vacunas principalmente, las profilácticas, que se dan antes del primer ataque por ese agente frente al que queremos vacunar y que vienen a ser la amplia mayoría o las tradicionales, pero ya también tenemos vacunas terapéuticas que se dan, pues incluso aunque ya haya ocurrido la infección, porque se sabe que educar de manera consistente al sistema inmunitario ayuda a protegernos frente a futuros ataques. En el caso de las vacunas, pues hay diferentes tipos. De hecho, por ejemplo, si este dibujo que tenemos aquí central fuese un microorganismo patógeno, hay vacunas que se llaman atenuadas, que es ese agente patógeno, pero muy debilitado para que no nos cause enfermedad, debilitado pero todavía vivo, activo, eso sí, con muy bajita capacidad para producirnos enfermedad. Otra cosa que podemos hacer es matar al agente patógeno, lo inactivamos y lo usamos como una vacuna inactivada. También podemos coger el material genético o parte del material genético del agente patógeno para transformarlo en una vacuna, por ejemplo, de ADN o ARN, o podemos coger trocitos del agente patógeno que sepamos que son imprescindibles para que la gente nos pueda infectar y eso utilizarlo como vacuna, que serían las vacunas que llamamos de subunidades. Como ejemplos de estas, pues por ejemplo, a partir de material genético tenemos las vacunas que se desarrollaron frente a la COVID-19, que eran vacunas de lo que llamamos ARN. Vacunas inactivadas, pues la que se utiliza frente a la polio. Vacunas atenuadas, debilitadas, pues la vacuna que se empleó frente a la viruela humana y que consiguió erradicar la viruela humana del mundo en torno a 1980, se declaró la erradicación por parte de la OMS. Actualmente, con la pandemia de la viruela del mono, pues es bueno saber que la vacuna que se está utilizando es una vacuna todavía más atenuada que la que se utilizó históricamente frente a la viruela humana, pero de la misma familia, y se puede utilizar esa misma vacuna tanto frente a la viruela humana como frente a la viruela del mono, porque en ambos casos el virus que provoca la enfermedad es de la misma familia y sumamente parecido. Con lo cual, este tipo de vacunas frente a las viruelas otorgan lo que se llama protección cruzada frente a microorganismos que sean muy parecidos entre sí. En cuanto a tipos de vacunas, por ejemplo, basadas en trocitos del agente patógeno, pues por ejemplo, la que se utiliza frente a la hepatitis B o las que se utilizan frente al papiloma humano, que si no recuerdo mal, las vacunas que hay actualmente ya en el mercado inmunizan frente a 9 tipos de virus de papiloma humano. Son las nonavalentes y están formados a base de subunidades. Y otra estrategia también que hay es utilizar eh, lo que se llaman vectores virales. ¿Recordáis que os hablé de los fagos al principio de la charla, que son un tipo de virus que únicamente infectan bacterias? Bueno, pues hay otros tipos de virus que se llaman adenovirus, que no causan enfermedades en los seres humanos, y lo que se hace es utilizar ese tipo de virus para englobar dentro de ellos pues un trocito del material genético de la gente frente al que queremos vacunar y convertirlo en vacuna. Y estas, por ejemplo, fueron las vacunas que se utilizaron también frente a la COVID-19, sintetizadas por AstraZeneca. Con respecto a la inmunoterapia, pues es otro de los hitos más actuales de la inmunología. En este caso, lo que se trata es educar al sistema inmunitario frente a un agente dañino o generar anticuerpos o células prácticamente personalizadas para que ataquen directamente lo que queremos que ataquen, generalmente células cancerosas. Eh,
está dentro de lo que se llama ya medicina personalizada y son súper dirigidas e hiper específicas. ¿Cómo se hace? Pues imaginemos que de este dibujo lo que se ve aquí en azul es una célula tumoral y esa célula tumoral lo que tiene es que expresa mucho de un tipo de marcador. O sea, hay algo que la hace específica y, o sea, tiene una parte, ya sea en su superficie o en su interior, que es específico de la célula tumoral y que lo hemos podido identificar en clínica. Entonces, pues frente a esa cosa específica que hemos detectado en ese cáncer concreto de la persona concreta, lo que hacemos es sintetizar en in vitro anticuerpos que lo reconozcan. Y como tenemos esos anticuerpos que reconocen ese marcador específico de la célula tumoral, al dar como tratamiento esos anticuerpos, los anticuerpos se unen a las células tumorales, las rodean, como ocurría con el grano de polen, y ya vendrán otras células de la inmunidad innata para comerse y destruir a la célula tumoral. Podemos hacer esto u otra cosa que podemos hacer por ingeniería genética, es lo que se llama, bueno, ingeniería genética y selección en cultivo, es lo que se llama las terapias CAR-T o CAR T-cells, que son linfocitos de tipo CD8, que lo que hacen o lo que tienen es un receptor que va a reconocer ese marcador concreto de la célula tumoral, con lo cual se une a ella y la destruye. Y así se han ido generando pues diferentes tipos de tratamientos, generalmente antitumorales, y también frente a algunos tipos de patologías autoinmunitarias, para, de una manera bastante personalizada, pues poder mejorar las estrategias actuales que se tienen de quimioterapia y radioterapia, que, aunque sean muy eficaces, siguen teniendo una serie de efectos secundarios que, por ejemplo, cuando se dan este tipo de terapias dirigidas, de inmunoterapia, pues son bastante menos lesivos para el paciente. Y ya por último, y entrando en esa parte de activismo dentro de la investigación, pues como comentaba, en el ámbito de la inmunoterapia, se utilizan muchas veces conceptos relacionados con la inmunología para vender productos, incluso desde las farmacias, que o bien no han demostrado que funcionen o que han demostrado que no funcionan. Y simplemente pues os quería dejar algunos ejemplos. Para mí personalmente estos son tipos de estafas y deberían estar fuera del mercado. Poco a poco se va consiguiendo, pero bueno, se necesita pues seguir haciendo más activismo. Y bueno, pues ¿qué os podéis encontrar? Pues por ejemplo, ahora que estamos en invierno, lo más normal es que veamos, ya sea en televisión o en los diferentes escaparates de establecimientos, y repito, incluidas farmacias y también herboristerías, etcétera, etcétera, pues diferentes preparados que dicen que te ayudan o que contribuyen, como en este caso, al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Entonces, lo que os animo es a plantearos, si mi sistema inmunitario funciona normal porque estoy sana, ¿qué me va a hacer este tipo de productos para ayudar a que siga funcionando normal? Pues absolutamente nada. Es decir, cuando hay una patología, cuando hay una clínica de base, cuando hay una necesidad, entonces sí hay que acudir a, a la sanidad y hay que acudir a aquellos tratamientos que hayan demostrado eficacia, que básicamente son los medicamentos. Pero el resto de preparados que te dicen ayudan o contribuyen al normal funcionamiento, no nos van a hacer nada, y de hecho es que si no están autorizados como medicamentos, precisamente es porque no han demostrado utilidad en clínica. Esto lo tenemos con estos preparados, complementos alimenticios, se suelen vender. Los complementos alimenticios, también comento que tienen prohibido por ley hacer referencia a ser útiles en cualquier tipo de enfermedad o en terapia, aunque es una normativa que se saltan, pero está prohibido por ley. Y luego también tenemos otros tipos de productos, como por ejemplo pues los medicamentos homeopáticos, que se denominan medicamentos porque se usaban tradicionalmente en países de Centro Europa y Norte Europa, Alemania, Francia. Y como estamos dentro de la Unión Europea, pues también en España se obliga, o bueno, se obligó y siguen estando, a que se les denomine como tales medicamentos,
aunque se sabe que no funcionan para nada. De hecho, en concreto, este que tenéis aquí, el Oscilococcinum, es un preparado que se vende contra la gripe y que se vende contra la gripe porque, de acuerdo a la teoría homeopática, la homeopatía consiste en que cuanto más diluido está algo, mayor eficacia o más potente es, lo cual ya contraviene pues todas las teorías de la física y la química y un poco casi la inteligencia humana. Pero se basa en eso, en que cuanto más diluido, más potente es, en la memoria del agua también, y que lo semejante cura lo semejante. Entonces, en concreto, este preparado frente a la gripe se hace a partir de hígado de pato porque se sabe que las aves son reservorios del virus de la gripe, entonces si coges un hígado, lo diluyes mucho, 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 mucho y luego lo dejas, ese agua lo dejas caer sobre pues, unas pildoritas de azúcar, que al final es lo que es, pues se supone que eso va a ser útil para tu estado gripal, nada más lejos de la realidad, pero bueno. Y luego ya hay otras estafas que son manifiestas, como por ejemplo estas que se pueden encontrar pues en este caso concreto, en Amazon, que te venden pues una serie de botellas, en este caso 4 botellitas, por 280 euros. Te dicen que son de señalización celular y que también van a ayudarte en tu sistema inmunitario. Y cuando vas a su composición te dice que es sal de grado farmacéutico mezclado con agua destilada ultra pura. Es decir, agua y sal de grado farmacéutico NaCl. Esta es la fórmula química de la sal común, con lo cual no deja de ser pues, un suero, pero bueno, que si le pueden sacar esa rentabilidad, pues se la sacan. Aquí os dejo un enlace, el CIMA, que de hecho, bueno, lo podéis buscar porque a mí se me abre en otra pantalla. En España, por ley, todos los productos que han demostrado utilidad en clínica, por ley, tienen que estar registrados y ese registro de productos, ese registro de medicamentos, tiene que ser de acceso público. En España, este registro es el Centro de Información del Medicamento de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Y si buscáis CIMA en Internet, CIMA AEMS o CIMA Medicamentos, os va a salir el buscador. Es muy sencillo de usar, lo podéis buscar por nombre de medicamento, por laboratorio farmacéutico, por principio activo, por número de registro. Y si lo que os recomiendan, aunque sea en una farmacia, no está en este buscador, o sea, en este registro de acceso público, es que no está autorizado como medicamento y por tanto no ha demostrado ningún tipo de utilidad en salud. Con lo cual lo podéis adquirir, me parece estupendo, pero confiar en que vaya a tener algún impacto en vuestra salud, ya sea en la mejora, la recuperación o su mantenimiento, es pura ilusión y como mucho va a ser efecto placebo que os pueda llevar a retrasar el acceso a un tratamiento eficaz y que pueda agravaros vuestra patología. Y creo que nada más. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tenéis así alguna duda. Me hubiera gustado estar ahí presente porque me gusta interaccionar con la gente y ver las caras, pero bueno, es lo que hay. Bien, pues muchas gracias, Elena. Magnífica conferencia, porque la verdad, extraordinaria. Y sobre todo, pues gracias por el esfuerzo de podernos ilustrar también gráficamente, porque eso nos ayuda a todos, incluso el pequeño vídeo que nos has puesto, pues realmente es espectacular porque entiendes muy bien el qué, el cuándo y el cómo. Evidentemente, a mí me surgen muchas, muchas preguntas, pero una de las primeras que surge es cuando tú hablas de determinadas cuestiones, por ejemplo, el tema de la sangre. Claro, en la medida en que la sangre es un elemento fundamental, te encuentras que, por ejemplo, si la sangre perdón, tiene un alto nivel de colesterol, pues evidentemente supongo que esto esa sangre no, sencillamente no será, no podrá producir, no podrá ayudar tanto a lo que es el propio sistema inmunitario para poder trabajar y poder producir y demás. De la misma manera
que lo que es el tema de la médula ósea, la producción de células para el sistema inmunitario en la médula ósea. Pues claro, en el momento en que, por ejemplo, y esto es algo muy conocido, cuando una persona ya mayor se rompe un hueso, se rompe, por ejemplo, un fémur, bueno, pues el cuerpo tiene que trabajar de tal manera ya no tan solo para reparar ese hueso, sino que tiene que activar tantos mecanismos que al final, en muchas ocasiones, esa reparación de esa rotura genera un mayor problema. Por lo tanto, entiendo y por favor corrígeme que en la medida en que nosotros podamos corregir o podamos tener, no sé, por ejemplo, un tipo de alimentación que nos ayude a que todo el tema de ateromas, todo el tema de colesterol y demás, pues sencillamente tengamos un mayor riego en toda esta red que tú comentabas, pues todo esto ayudará mucho mejor a nuestro sistema inmunitario. A ver, tampoco tenemos que estar excesivamente No, no, no ansiosos creo que... o preocupados por qué comemos, qué no comemos y demás. Evidentemente, todo lo que son mantener pues unas pautas y un comportamiento que todo el mundo conoce, o sea, sano, ¿sabes? Una alimentación equilibrada, evidentemente si tienes algún tipo de deficiencia nutricional o algún otro tipo de patología previa, pues tienes que prestar más atención a nutrirte correctamente, pero tampoco hay que exagerar. En el caso de personas con un alto índice de masa corporal, que suele estar relacionado con mayores índices de colesterol, porque, ojo, no solamente tiene colesterol las personas, digamos, con obesidad, sino que hay hipercolesterolemia en personas que son muy delgadas porque genéticamente también tienen esa patología. Pero en personas con un alto índice de masa corporal sí que es cierto que hay más inflamación sistémica o un sistema de proinflamación sistémica que tampoco es bueno. O sea, estar permanentemente inflamados pues no es bueno para el sistema, porque cuando luego tiene que responder de una manera eficaz frente a un agente, está despistado o incluso el sistema inmunitario se tiene que autorregular para que la propia respuesta que da no sea peor o sea, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Esto se dio, por ejemplo, con la COVID-19, con la tormenta de citoquinas. O sea, el sistema inmunitario responde muy fuerte y como responde muy fuerte a nivel pulmonar, donde se estaba acumulando también la infección, acaba destruyendo los tejidos. Entonces, el sistema inmunitario también tiene pues esas vías de autorregulación para disminuir la respuesta a la baja. Con lo cual, si estamos ya en una situación, digamos, subclínica crónica, como por ejemplo se puede ver durante las etapas pues, de ancianidad o incluso pues, en condiciones de cierta obesidad, pues ahí podemos tener un problema de eso de que no, de que la respuesta inmunitaria no sea lo eficaz que debiera. Por otra parte, lo que comentas de la médula ósea, muchas gracias por recordármelo. Porque, por ejemplo, durante el embarazo, en que es necesario un mayor aporte de células sanguíneas al cuerpo de la persona embarazada, en ese caso el bazo puede hacer funciones de médula ósea y también producir células inmunitarias, sí. Y durante el desarrollo embrionario, hasta que como la médula ósea todavía no está correctamente formada, es el hígado el que ejerce esas funciones de médula ósea en los fetos. O sea que también a ese nivel el cuerpo tiene sus mecanismos de retroalimentación o para poder, pues eso, establecer medidas de contención, aunque sean temporales, para evitar problemas pues en este caso a nivel medular. Muy bien, perfecto. Tengo más preguntas, pero vamos a hacer el señor a medio pie. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Muy bien. ¿Se oye? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ah, muy bien. Gracias, gracias, doctora, por la clarísima exposición que ha hecho sobre el tema. Yo siempre tengo una duda sobre cuando se habla del sistema inmunitario. No soy médico, soy ingeniero, no tiene nada que ver con mi profesión con esto, pero digamos que el cuantificar, o sea, ¿cuándo podemos decir que una persona tiene un sistema inmunitario, digamos, alto, está inmune a muchos peligros que se puede encontrar en el mundo normal, habitual? No sé, es por el número de linfocitos, no sé, por milímetro cúbico, es por los macrófagos, es porque, ¿cómo podemos poner un número de cuantificación, una media ponderada de que una persona realmente puede afrontar una situación de peligro, ¿no? Y una segunda y última,
sería un poco el tema. Bueno, prefiero centrarme en esta, por si acaso. Muchas gracias. Pues es una pregunta muy, muy pertinente, muy interesante y de la que ojalá tuviera la respuesta. A ver, cuando tenemos algún tipo de inmunodeficiencia parcial, ahí ya sabemos que tenemos comprometida nuestra inmunidad y nuestra protección. Eso es muy fácil. O sea, si nos falta o nos falla alguno de los tipos celulares o alguna de las barreras que componen el sistema inmunitario, ahí es muy fácil identificar el fallo y saber cómo podemos estar desprotegidos. Ahora si me preguntas, ¿cómo sabemos que estamos protegidos? Bueno, pues por parte de la inmunidad adaptativa, o sea, la que aprende, básicamente, esa se está generando permanentemente dentro de nosotros. Y se están generando permanentemente nuevos linfocitos, cada uno con una capacidad diferente de reconocer una determinada cosa. Si en el momento en que tú te infectas tienes una serie de linfocitos que se llaman aprendices, que son capaces de reconocer con aquello que te has infectado, has tenido suerte y vas a estar protegido y vas a responder súper bien, muy posiblemente. Pero puede ser que de tu pool, de tu conjunto de linfocitos aprendices, no tengas a ninguno que reconozca una parte del bichito que te infecta, con lo cual ahí posiblemente vas a manifestar la enfermedad. Se pueden producir los linfocitos después y después protegerte, pero vas a tardar más en estar protegido. Ahora, esto frente a una infección emergente, ¿vale? Ahora, cuando nos vacunan. Cuando nos vacunan es fácil poder predecir el grado de protección porque podemos medir si se han generado anticuerpos y si esos anticuerpos son capaces de bloquear el agente patógeno frente al que se vacuna. Y también podemos medir si tenemos los linfocitos CD8 específicos frente a la infección. Eso lo podemos medir en los laboratorios y de hecho nosotros, proyectos que tenemos, lo que hacemos es eso. Y en gente, una cosa que sorprende muchísimo, nosotros trabajamos con muestras, de hecho, de Cataluña, procedentes de geriátricos, de residencias de ancianos, y la gran mayoría respondió súper bien a la vacunación, cuando generalmente se nos dice que a partir de cierta edad, que el sistema inmunitario que ya es débil para responder a nuevas infecciones o a nuevas vacunaciones. Sin embargo, curiosamente, bueno, o sea, estas personas en su amplia mayoría respondieron súper bien a la vacunación y, ojo, cuando les hemos analizado su memoria inmunitaria frente a la humana, que tiene que venir de cuando les vacunaron durante la infancia, todavía tienen unos niveles de anticuerpos capaces de bloquear la infección Ujú, son equivalentes a los de las personas más jóvenes. ujú, Ahora, ¿que esto vaya a ser lo habitual? Pues no lo sé, porque, a ver, son personas que cuando nacieron la tasa de mortalidad infantil era del 50% prácticamente. Y en aquella época no existían las vacunaciones infantiles como ahora, ni la sanidad que tenemos actualmente. Es decir, ujú, estas personas tan mayores que le estoy hablando, pues con unas edades entre 86 y 100 años, o sea, estas personas ya tuvieron que tener un sistema inmunitario muy robusto en su infancia, que ujú, posiblemente sea lo que las ha llevado a mantenerse vivas durante tantísimo tiempo y a seguir respondiendo tan bien. Vamos, que yo no tengo ese sistema seguro. ujú, ujú. Entonces, o sea, es una pregunta muy amplia. O sea, si quieres mirarte una respuesta frente a algo concreto, eso se puede hacer midiendo anticuerpos con capacidad de bloquear infección o células CD8 específicas frente a la infección. Y eso lo podemos hacer. Sí, sí. Pero Pero no de modo general, ¿no? claro, lo tendrías que ir haciendo frente a cada cosa en particular. Ujú, Muy No bien. sé si le he respondido. Sí, sí, sí. ujú, Bueno, tenemos un investigador que fue presidente del CSIC, Carlos Martínez, que es inmunólogo, en el Centro Nacional de Biotecnología, que él siempre comenta que hay algunos elementos que ayudan al sistema inmunitario, que es sobre todo luchar contra la oxidación celular. Y la lucha contra la oxidación celular, él dice que, por ejemplo, él dice que hay algunas cuestiones importantes como es comer mucho tomate y piña.
Ya. por los componentes Mira, que mira. tiene. Sí, tienen componentes antioxidantes. Lo único que una vez que esos alimentos pasan a través del estómago, esos componentes antioxidantes no sabes dónde van a llegar. Ya. Entonces, pues una alimentación equilibrada, adecuada a tus circunstancias vitales y a las necesidades clínicas en tal caso que puedas tener, hacer ejercicio físico, por supuesto, y mantenerse activo también y no exponerse de manera deliberada a podernos infectar, ¿no? O sea, lavarse las manos, pues es una medida higiénica que ha llevado a que disminuyan un montón las enfermedades infecciosas y por tanto, pues que tengamos, o sea, que se genere la patología. Y luego también, no sé, hay personas que creen que porque nos vacunemos ya nos ponen un paraguas y el agente patógeno no accede a nosotros. O sea, las vacunas no hacen eso. Las vacunas de lo que te protegen es de que se manifieste la enfermedad, pero el agente entra en ti, incluso tú lo puedes seguir contagiando. Hay pocas vacunas que consigan cortar la cadena de transmisión porque sean, digamos, esterilizantes y bloqueen ya a la gente, pues, digamos, en la vía de entrada. O sea, generalmente la gente entra en ti, pero tu sistema inmunitario sabe qué es lo que tiene que atacar, lo ataca y no se produce en ti la enfermedad. Entonces, bueno, Y no sé si hay alguna pregunta más, pero te haría, Elena, una pregunta más referido a todo el tema de lo que es inmunoterapia y todo lo que es la personalización. Claro, esto con todas las células CAR-T, claro, esto es un sistema que a día de hoy no es un sistema barato, ¿eh? Es no. decir, no es un sistema barato y por lo tanto, esto de momento no es de acceso, no es de acceso universal, sino porque esto es un sistema que nos llegará, esperemos que nos llegue más pronto que tarde, pero a día de hoy esto es un sistema que está empezando a funcionar, pero que evidentemente tendría que llegar al conjunto de la población para esa personalización. Pero claro, esa personalización comporta lo que comporta una inversión en lo que es esto de manera muy significativa y muy importante. Sí, sí, a ver, son terapias que poco a poco se van trasladando a la clínica y lo que se intenta es, por ejemplo, en el caso del cáncer, igual, o sea, cada cáncer realmente es un mundo y sí que es cierto que diferentes, o sea, que ciertos tipos de cáncer guardan unas características comunes y unos marcadores comunes que frente a los que se pueden sintetizar o generar este tipo de terapias para intentarlas generalizar dentro de la propia personalización. Pero ya si tenemos que ir a un paciente concreto, efectivamente es muy costoso, es muy complejo técnicamente y requiere a gente muy especializada, requiere inversión, pero también es verdad que todas las personas tienen derecho a acceder a lo más avanzado de la técnica y la clínica en el momento y que no puede ser una cuestión de coste económico porque los impuestos los llevamos pagando desde que tenemos sueldo. Entonces se tiene que avanzar por esa vía, puesto que tiene menos efectos secundarios, es mucho más específica. Los pacientes que responden muy bien. Y por ejemplo, en melanoma, antes la esperanza de vida era muy corta y actualmente se consigue que los pacientes sobrevivan y que no mueran del cáncer, sino con el cáncer, pero por otro tipo de patología. Y por aquí en el chat hay una pregunta de ¿qué puede activar las enfermedades autoinmunes? Pues las enfermedades autoinmunes en algunos casos se relacionan también con infecciones concretas, porque hay algunos, o sea, no todas, pero en algunos casos hay microorganismos que tienen algún patrón común con algo que sintetizan nuestras células y puede generar pues esa confusión con el sistema inmunitario que por una parte, tras responder frente a la infección, acabe también atacando a nuestros propios tejidos. Y luego también hay otra serie de marcadores en los que no he entrado porque ya son más complejos, que son los complejos mayores de histocompatibilidad que tenemos las personas y que son la base de la compatibilidad entre donantes, en que algunos de ellos también se asocian a una mayor susceptibilidad al desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Pero vamos, es un fallo del sistema inmunitario. En algunos casos sí que hay algunos factores predisponentes, ya sean genéticos o ambientales, como pueda ser una infección. Y en otros casos, pues podemos decir que también es mala suerte porque es un fallo que tiene. Igual que el desarrollo de un tumor, pues también es
de alguna manera tener mala suerte y que se escape esa célula y que pasen otro montón de cosas para que se desarrolle el cáncer y la masa tumoral, pues también va por ahí. Muy bien, perfecto. Pues bien, lo vamos a dejar aquí porque la doctora Elena Campos pues tiene que marchar al hospital para su trabajo y por lo tanto, más que gracias, porque tal como dice el chat, pues felicidades por esta magnífica exposición y realmente pues se agradece mucho el esfuerzo didáctico de presentar algo tan complejo y evidentemente tan importante para nuestras vidas como es el sistema inmunitario. Por lo tanto, muchas gracias, doctora Campos, y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Les deseamos que pasen buenas fiestas, buen año, mucha salud y mucha suerte para todos, empezando por la doctora Campos, para ella y para todos sus seres queridos y demás. Y volveremos el día 20, ya de manera presencial o a través de streaming, el día 20 de enero, que realizaremos dos primeras conferencias dedicadas a economía. La primera conferencia será el día 20 de enero que una investigadora en economía del Instituto de Análisis Económico del CSIC explicará por qué las mujeres siguen cobrando mucho menos en nuestra sociedad. Y la segunda conferencia será de otro investigador del Instituto de Análisis Económico que nos explicará qué es este mundo de las criptomonedas, para todos entender por qué en estos momentos, ahora con la elección del señor Trump, hay una criptomoneda que vale $100.000. Entonces, bueno, vamos a intentar entender qué es ese mundo, al menos yo particularmente se me escapan muchas cosas de ese mundo. Ojalá muchos de esos recursos llegasen al grupo de investigación de la doctora Campos para poder seguir adelante con el tema del sistema inmunitario. Muy bien, pues gracias doctora Campos y gracias a todos ustedes. Felices fiestas y buen año. Un gran saludo y abrazo. Adiós. Gracias. Chao. Muchas Adiós. Felices gracias. fiestas, bon Nadal. Buen Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal a tothom.